Bienvenidos a la trinchera de los libros, donde la batalla por llegar a ustedes nunca se detiene, porque en esa trinchera los libros siempre disparan primero. Y en esta trinchera yo sí que marco el lugar. La defensa de la libertad empieza por respetar. Y en la trinchera eso es revolución cultural. Pues esta mañana tenemos con nosotros a una compañera muy prolífica, de sangre española, pero que vive años en Madrid y la otra mitad en Santiago de Chile, de profesión ingeniero, que no ingeniera, me gusta que la llamen ingeniera. Sus comienzos en la escritura se remontan a la enfermedad de su madre, donde se vio la necesidad de contar historias, y a fecha de hoy tiene publicadas tres novelas. La autora se viste de chef, La casa de las golillas de Cóndor e Historia de un follicidio. Le gusta que la llamen también la duquesa de Éboli, aunque esa dama escribe, según ella, para cagarse en este mundo, y la Miriam que tenemos aquí para divulgar sobre tecnología y también su literatura en la trinchera de los libros muy frecuentemente cuando viene a los debates. Así que, Miriam García, bienvenida de nuevo a las entrevistas, que ha tardado demasiado en venir, pero por fin te tenemos aquí. Muchas gracias, Samuel. Muchas gracias. Tengo 4 libros publicados Vale. en estas antologías. Lo que Vale. pasa es que, yo qué sé, que soy muy desastre. O sea, tengo al amigo Lautaro, que fue mi primer hijo de papel, y luego tengo La casa de las gorillas. Y, Es que me he liado con los cóndores. Los cóndores me han liado y y yo los por eso cóndores, es que los cóndores es una saga, ahora lo contaremos. Sí, Y sí, vale, luego vale. Historia de un follicidio. Luego tengo Sí. muchísimas antologías. Y bueno, y espero que este año ponerme al día con el tema de las publicaciones, porque es que soy muy lenta. Sí. Voy publicando como una tortugona. Sí. Bueno, mira, yo desde que te conozco tengo que reconocer que eres una escritora muy extravagante y muy peculiar. ¿Tú también te concibes así, igual que te concibo yo? Mira, ¿cómo se llama esto? Mi blog se llama Trabiliario, o sea, imagínate cómo me concibo yo. Yo siempre he sido la rara, siempre he sido la rara. O sea, claro, tú date cuenta que era la niña que sabía matemáticas. Entonces, claro, cuando ibas creciendo, estabas en un mundo solo de hombres. Yo hice el COU con 4 chicas. Éramos en nada. Entonces, claro, o eres la gansa, la payasa, la que haces cosas un poco diferentes, o al final en ese mundo opresivo de todos varones, pues la vida se te convierte en algo muy pesado, ¿no? Y siempre he sido muy payasa, siempre he sido muy, muy, muy payasa. Entonces, yo no sabía que hacía gracia hasta que veía que la gente se reía. Yo decía, yo al principio decía, ¿esta gente por qué se reirá? Si yo estoy diciendo una cosa súper seria. O sea, yo no entiendo por qué se ríen de mí. Luego me di cuenta que no, que era mejor aceptarse como uno es. Si se ríen, será que uno es cómico, pues hoy hay que dejarlo y ya está. Sí, yo creo que soy realmente una tía rara como un perro verde, pero bueno, pues oye, ya son muchos años encima de este cuerpo y pues uno lo aguanta, ¿no? No sé si me aguantan los demás. Claro, tú naciste en Madrid, Madrid capital o Madrid. Yo nací en Madrid. El otro día me preguntaba un compañero de trabajo y decía, yo soy absolutamente madrileña. O sea, yo nací en la calle Goya. O sea, soy madrileña, madrileña. Lo que pasa es que como todos los madrileños tenemos complejo, que es una cosa que nos pasa a los madrileños, pues siempre digo, no, yo soy madrileña, pero mis padres son de... Bueno, sí, mis padres son castellanos viejos, como casi todos los que vinieron en aquella época. Mi padre para estudiar, porque en aquella época pues no se podía estudiar carreras en provincias más chicas, ¿no? Y mi madre, pues porque tuvo una desgracia familiar y la pobre mujer pues se tuvo que venir a Madrid porque en realidad ella era de Valladolid, lo que le había pasado a su familia, que era la muerte de su padre, pues la tenía muy obsesionada, ¿no? Entonces la trajeron a Madrid. Y fueron 2 personas que aparecieron en Madrid, se hicieron hipermadrileños los dos y tuvieron pues 6 hijos madrileñísimos. O sea, no somos gatos. Mis hijos sí. No. Mis hijos son gatos. Pero el tema, claro, yo cuando dijiste en un debate, creo que fue lo de ingeniero, yo me quedé a cuadros. O sea, porque tú eres ingeniera técnicamente, o sea, para la claro, eres ingeniera. En el título pone ingeniera, que estamos, bueno, muchas contenidas. Y en LinkedIn también lo pone. Claro. Eso es lo peor. Absolutamente reventada, ¿no? El LinkedIn no me lo hice yo, me lo hizo una compañera que era la que se dedicaba al tema de comunicación. El tema de cuando se les empiezan a... Pues esto fue cuando yo estaba en la universidad y de repente pues hubo la RAE que le dio la manía de que éramos doctores y doctoras, éramos ingenieras e ingenieros, todo este rollo. Y la verdad es que era como una especie de complacencia, ¿no? O sea, yo te digo que eres ingeniera, luego vas a ganar menos, que lo sepas, pero sí, yo te digo que eres ingeniera. Entonces yo me negué. Entonces yo cuando iba hacía mi currículum, ingeniero.
Y todas partes ingeniero. Y claro, luego llegaban y veían una chica. Pero usted ha puesto, porque yo ponía M. García, ingeniero. Creí que me Luego decía, decía M. Rajoy o algo así. claro, y ellos, pero si es usted una chica, digo, pues fíjese usted, el 52% de la población, tampoco es que la probabilidad vaya en mi contra, o sea, estamos igualados, ¿no? Y es que me daba de verdad muchísima rabia, o sea, ya que te pusieran esa A, que en realidad no nos hacía ningún favor, más bien nos discriminaba, porque ya sabían que se iban a ver con una señora y no con un señor, y que realmente las primeras preguntas que a mí me hicieron cuando estaba haciendo las primeras entrevistas, hubo a uno que casi lo mato, porque claro, una encima, además de extravagante, tiene un carácter de mierda, ¿no? Y entonces yo era jovencita, no sabía los límites, y el señor me dice, claro, usted se embarazará. Y yo le dije, ¿cuántas veces se ha roto usted la pierna? ¿Cuántas veces se ha roto usted un brazo? ¿Cuántas veces ha cogido usted una baja porque tiene un resfriado? ¿O cuántas veces ha dicho que no le da la gana venir a trabajar porque se ha pegado una juergorra al fin de semana? Claro. Entonces, ahí se acabó la entrevista. Ah, si Salgo, me dijiste así, que no es te broma. lo juro, que una bruta total, era un animal. Entonces salí de la entrevista y me encuentro al presidente de la empresa, que era ingeniero de la misma rama que yo, ¿no? Y me dice, ¿qué tal te ha ido la entrevista y tal? Y yo le cuento que estaba indignadísima con lo que me había pasado y tal. Y me dice, mira, te voy a decir una cosa, te tienes que relajar, pero te voy a contratar. Dice, porque a ese señor nadie le ha dicho la cantidad de barbaridades que le has dicho tú. Y así me Por contrataron. valiente, ¿no? Por valiente te contrataron. Yo, mira, no, valiente no, una pedazo de inconsciente. Pero ¿cómo le pude decir esas barbaridades al señor? Pero es que no se me quitó, o sea, seguí incidiendo en el mismo error. Me mandan a Europa y entonces eran todos, de verdad, viejísimos. Éramos un grupo de ingenieritas jóvenes, las chicas éramos muy jovencitas y todos los ingenieros eran, vamos, nosotros lo llamábamos el cementerio de elefantes, eran súper viejos. Y nos mandaban a Europa porque había unos proyectos europeos que estábamos haciendo y entonces daban dinero a las empresas que mandaban ingenieros allí para desarrollar los proyectos europeos. Entonces, lo que hacían los países del sur de Europa, como España, Portugal, un poquito de Francia, Italia, Grecia y tal, pues era mandar mujeres. ¿Por qué? Porque a los países del sur de Europa les pagaban menos por ingenieros que a los países del norte de Europa. Claro. Es que era así la broma. Entonces ellos decían, ¿cómo me van a pagar menos? Pues mando a las chicas, que también las pagamos menos. Y ya está. Y en cambio, en el norte de Europa, lo que mandaban eran a todos los abueletes, a los que ya no sabían qué hacer con ellos, porque tenían más años que un mojón, y no los colocaban. Y entonces, en una de esas, estamos pues varios en la cena, tal y cual, y me dice, lo mismo, un señor con 300 años. Claro, trabajas muy bien y haces muy bien tu trabajo y tal. Dice, pero claro, te perderemos porque algún día te tendrás que quedar embarazada. Y yo, hostia, María, el embarazo. O no, no tiene por qué, ¿no? Y le dije, ¿cuántos hijos tienes? Y me dice, no, tengo 5. Vale, muy bien. Digo, ¿y tu mujer trabaja? No, empezó trabajando, pero ya no trabaja. Digo, ya. ¿Y cuántos años tiene tu mujer? Digo, ya, lo entiendo. Digo, ¿sabes lo que pasa? Esto se llama salto generacional. Yo me voy a embarazar o no, no lo sé. Pero desde luego lo que no te voy a consentir es que me digas a mí lo que voy a hacer con mi vida el día que me embarace. Entonces, claro, pues lo mismo, broncazo, llegó a Madrid, mis jefes, pero ¿cómo le has dicho eso a este señor? Si este señor... Digo, mira, si queréis que esté aquí partiéndome el lomo, voy a decir lo que pienso. Claro. Voy a decir lo que pienso. Entonces, me negué toda la vida al tema de la O, digo, de la A, por eso, porque no nos hacía ningún favor, nos hacía daño. Y la reivindicación, tiene que ir no por vocales, tiene que ir por actitudes. Sí, pero muchas veces lo relacionamos con la orientación sexual, ¿no? Este tipo de Sí, cosas, el eso tema es de la verdad. O, de la A, ¿no? Ahora el tema de las Os, las As y las Es, todo pero porque es que hay un exhibicionismo horroroso. A mí eso de que me cuente la vida la gente, de si le gusta hacerlo con un payaso de goma o le gusta hacerlo, yo qué sé, haciendo el pino, francamente creo que hemos perdido el pudor. ¿Y a mí qué me importa? O sea, bueno, me puede importar como escritora para coger así, Eso es, escribir. eso es. ¿Sabes? Siempre importa, siempre importa. Esto es una fuente de inspiración buenísima.
pero no para... Yo creo que ahora vivimos en una época de un exhibicionismo inútil. Para mí el exhibicionismo lo hay útil e inútil, este es inútil, y estamos entusiasmados con este rollo de la A, la E, tal, y además creemos que hacemos defensa de algo. No defendemos nada. Uno se defiende en otros ámbitos. Este ámbito yo creo que es un ámbito que no tiene sentido. Y además, ¿sabes lo que pasa? Que en Occidente tenemos una visión muy pequeña del mundo y de los problemas. Somos gente rica, aunque haya mucha pobreza. Entonces, claro, no vemos realmente los problemas reales. Tú cuando viajas y ves guerras, ves pobreza, ves mujeres realmente en situaciones, digamos, de que viven realmente oprimidas por la religión, por 50.000 cosas, te das cuenta que en Occidente deberíamos prestar atención a cosas más importantes que a una vocal. Entonces, yo, por eso, cuando empezaron todos estos con los artículos y tal, y lo que llaman ellos el lenguaje inclusivo, pues me dio la misma carcajada que cuando hacen una carretera con orientación de género. A ver si yo voy a atravesar una carretera diferente por ser mujer o por ser hombre. Totalmente. Además, otra Pues cosa que me llama... la M30 tiene estudios de género, la M30. ¿Sí? No sé si conducimos diferentes las mujeres, no tengo ni idea. Pero Habría que hacer un estudio. habría que averiguarlo, no lo sé. Otra cosa que me llama mucha atención, porque tú en el grupo de charla eres muy activa, en la trinchera de los libros, es el tema de tu forma de escribir. Yo cuando veo un mensaje sin ver arriba Miriam, sé que es Miriam. O sea, sé que es Miriam por la ironía con la que escribe, porque escribe muy con las comillas españolas, siempre con las comillas españolas. Ah, sí, entonces, odio que me pongan las inglesas. No puedo. Claro, como buena española, como buena madrileña, tiene que ser comillas españolas. Sí, comida española, sí. Entonces, bueno, la pregunta es eso, ¿no? Al final, un poco, si esa ironía que empleas, ¿no? En cada frase y en cada párrafo, ¿te viene de nacimiento o es algo que tú has ido cultivando a lo largo de tu vida por experiencias, por tus viajes? Pues no lo sé. Yo creo que he sido irónica siempre. Yo soy la mayor ficticia de 6 hermanos. Sí. Mi hermana mayor se murió y me quedé yo a cargo, digamos, de este mayorazgo. Y luego un hermano mío no llegó a nacer, ¿no? El quinto. Entonces, claro, la culpa de todo lo que hacían mis hermanas y mis hermanos era mía, porque yo era la mayor. Entonces, claro, yo empecé a cultivar esto de la ironía con mi madre, porque claro, había que explicarle a mi madre que el ser mayor no era que tú fueras dejando así como un rastro de babosa, ¿no? Para que tus hermanos te siguieran. No, cada uno es libre. Hay una cosa que se llama libre albedrío, que yo soy una defensora, pero a lo bestia, del libre albedrío, y que mis hermanos, si se pegaban un guantazo, era porque ellos habían pegado el guantazo. No porque yo, con mi mal, digamos, qué hacer, había creado ese camino de babosa para que ellos se estrellaran. Y yo creo que empecé a hacerlo en la familia. Yo creo que empecé a hacerlo en la familia. Luego, pues eso, como he sido siempre la graciosilla, pues decía una estupidez, la gente se reía y se reía más y era irónica, porque había veces que la gente no se enteraba de lo que estaba diciendo. Entonces yo dije, pues mira, pues con esto de la ironía voy a meter las cuadradas y alguno no se va a enterar. Pero, no, claro, pero es que hay veces que pones unas palabrejas tan complicadas o tan raras a mí que digo, bueno, esto se lo ha inventado, claro, muchas veces tengo que buscar la radio, digo, ¿esto es real o se lo ha inventado, no? Porque... Esa es la otra. Tú díselo a mi correctora. Mi correctora la primera vez que me corrigió me dijo, ¿y tú de dónde sacas esas palabras? Y la pobre mujer así aterrorizada, ¿no? La gente de la trinchera que nos vea se va a sentir identificada, porque también te leemos, también te leen. Claro, entonces estaba la mujer enloquecida diciendo, pero bueno, esta mujer, ¿cómo puedes escribir esa palabra? Pues yo creo que es de leer. O sea, claro. Yo creo que como he sido una lectora voraz, absolutamente voraz, o sea, mis padres lo que tenían era muchos libros. O sea, teníamos una casa fuera, de la casa de mis abuelos, ¿no? Que era una casa enorme, llena de libros viejos, pero libros y libros y libros y libros. Y mis padres igual. Entonces, claro, yo he leído desde muy chiquitita. Desde muy chiquitita estaba leyendo y me pescaba de todo. Bueno, yo me cogía libros de mis padres que eran prohibidos, pero yo me los cogía también y me los leía. Entonces, claro, yo he leído un montón y yo creo que se me ha ido pegando todas estas cosas sin darme cuenta y claro, cuando hablo, cuando escribo, a lo mejor uso unas palabras que no son tan habituales. Claro. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Entonces, claro, la primera novela
claro, me llega la correctora en un ataque de histeria diciendo, ¿y esta señora qué palabras tan rarísimas que usa? Y encima estaba con un poquito de argot chileno, porque Claro, claro, ya. el personaje, ella era chilena, él era español, y entonces eran poquitas cosas, por lo menos para mí era poco, ¿no? Pero claro, para alguien a lo mejor que no es de allí, pues se notaba, ¿no? Entonces, él hablaba absolutamente español, con los majos y esas cosas, y ella hablaba con los yapós al tiro y las cosas que dicen allá. Y claro, había palabras que eran a lo mejor demasiado ocultas. Eso es verdad. O sea, pero eso no se hace a propósito. Eso se hace porque has leído. Entonces te pega. Mm. Entonces ya llega un momento que no te das cuenta. O sea, si te cuento lo de mi amiga Antonieta, que es así que usa latinajos a todo meter. Y yo, claro, yo un día estaba muerta de risa porque la mitad de la audiencia no la estaba entendiendo. Bueno, Sí. pues, que nos Bueno, es hacemos cierto que mayores. sobre el papel, claro, cuando escribes se nota, pero cuando estás en un debate eres más coloquial. O sea, ahí ya te Sí, moderas un poco más, ¿no? Ya esas no, no, palabras, claro, porque me he dado cuenta que a veces no me entendían absolutamente. exactamente. Es importante el entendimiento, sí. Claro. Primero, cuando yo he hablado en público, normalmente no he hablado tanto en español como en inglés, claro, porque tú date cuenta que a mí me tocó irme a la Comunidad Europea, que yo se lo agradezco muchísimo, de verdad, a mis jefes de aquel momento, porque aprendí un montón, y claro, todo era un lenguaje hiperformal. Ser por arriba, ser por abajo, todos así como muy, ¿sabes? Todo muy Técnico, ¿no? elegante, madam, ser, todo muy elegante, y usábamos palabras además súper educadísimas y además de alto nivel para que la comunicación fuera, si estabas en la Comunidad Europea, pues al fin y al cabo también tenía que ser a ese nivel, ¿no? Pero claro, yo me di cuenta que si hacía eso mismo aquí y hablaba con la misma formalidad aquí, no me entendía ni un carajo ni Dios. Entonces, claro, yo en el lenguaje, digamos, hablado, intento reducir mucho eso que me viene a veces sin querer. Entonces tengo que Son ataques, ¿no? no, Ataques claro, me semánticos pueden o dar algo así. ataques y yo voy a contenerme que no me salga todo esto, porque van a decir, esta señora es una estúpida que lo que habla es como si fuera, yo qué sé, como si fuera el diccionario de la lengua o como si estuviera en el siglo XVI. Pero eso pasa por leer, de verdad que no es por otra cosa. Entonces, lo que pasa es que hay que limitarse un poco porque notas que el otro no te está entendiendo nada. Claro, Claro. evidentemente. También una de tus pasiones es viajar, entiendo, obligada por tu profesión, ¿no? Ya comentaba Al lo de la Comunidad Europea. principio, al principio era totalmente obligada. O sea, yo me puse a trabajar y me mandaron a Francia, ¿no? Nada más empezar. Entonces, yo estaba encantada, ¿eh? Yo por mi parte estaba Hombre, encantadísima. claro. A mi familia me miraba y decía, bueno, de hecho tuve un viajé una vez tanto tiempo que dejé el coche en casa de mis padres y cuando volví le digo a mi padre, papá, este coche está con la puerta abierta. Y dice, mira, hija, ¿sabes lo que pasa? Que yo lo cogía de vez en cuando para moverlo y tal. Dice, pero como ya sabía que no ibas a venir y aquí no nos va a robar nadie, es que ya ni lo cerraba. O sea, dejó el coche abierto. Se quedó nuevo. No, yo viajaba, pues al principio era por trabajo, luego ya me fue entusiasmando esto de viajar, aprender idiomas de manera, digamos, bastante, digamos, perversa, ¿no? Porque Sí. escuchabas una palabra en alemán de uno, escuchabas una palabra de finés de otro. El grupo éramos de toda Europa y luego había de otros países, ¿no? De fuera, digamos, de lo que era el ámbito de la Comunidad Europea. Entonces, era un batiburrillo, era una lengua franca, hablábamos de todo. Entonces, eso me gustó mucho y también conocer un poco la cultura de cada uno de nosotros, que somos muy diferentes, ¿no? Europa es un constructo de gente que tenemos pasados y futuros completamente distintos y presentes. Y claro, la gente del sur tenemos una forma de entender la vida, la gente de países más fríos tienen otra mentalidad y bueno, es completamente distinto. Yo, la risa más grande que me pasé fue, no sé si fue en Pinewood, todavía estaba en Alcate, vamos, en una empresa de ordenadores y nos mandaron allí a programar Windows. Imagínate si hace tiempo de eso, a programar Windows. Y eran todos ingleses. Por la mañana muy formalitos con el ordenador, tiqui, 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 todos los días. Y oye, ni una sonrisa, ni una palabra de más, así tan felices. Bueno, pues por la noche, uno pedazo de hooligans, pero no te lo puedes ni imaginar. Los españoles que pensábamos que la íbamos a petar con la juerga, no. Teníamos a alguien que nos ganaba por goleada. Entonces, viajar te hace pues, relativizar muchas cosas, porque te das cuenta de que los seres humanos somos también producto de nuestro entorno. Es muy importante conocer ese entorno
Y bueno, ya si quieres vender algo, fundamental conocer a la otra parte. O sea, no es lo Claro. mismo vender en España, vender en China, vender en la misma Hispanoamérica. La palabra no existe en Hispanoamérica. No te la van a decir nunca. Mm. Pero claro, eso te tardas más en detectar que no te van a comprar porque nunca te dicen no. O Claro, ese sea, es el hay tema, que no sé cosas si bueno o malo. no, es súper curioso. Así, viajar, pero viajar para conocer, ya te digo, pues ya es un vicio, es un absoluto Mm, vicio lo del tema de mm. viajar. O sea, que te lleva mucho tiempo Claro, y se evidentemente. pierden muchas Y ya horas en está. aviones que al final estás desesperado de estar ahí en el maldito avión. Claro, de todos los países que has visitado, bueno, primero te voy a preguntar cuántos países has visitado y Pues luego no cuál sé. ha sido el que más te ha marcado. Aparte de Chile, por favor. Chile ya lo sabemos. No, Chile, obvio, porque he estado muchísimo más tiempo y obvio claro, me tiene que marcar, obvio. Mira, pues ha sido Australia. Ha sido Ujú. Australia, porque mi hijo se fue a estudiar a Australia porque también es un tío raro. Es el más raro que yo. Pero vamos, mucho ¿Ingeniero también o más. no? ¿Eh? Es ¿Ingeniero ingeniero, también o no? es ingeniero. Y este, ¿O no? ¿No? ¿Ingeniero o no? Sí, sí, se conoce. Y entonces este se fue porque no aguantaba el sistema educativo español. Siempre fue un tío que iba muy rápido, la cabecita le iba muy rápido. Yo no creo en estas cosas de ser súper inteligente ni nada, sino que tienes una velocidad diferente, digamos, de Sí. llevar las cosas y era un coñazo en el colegio, porque no sabían cómo manejar un tío que iba 3 veces más rápido que el resto. Entonces Mm. era insoportable, de verdad que era insoportable. Cuando volvimos de Estados Unidos, de vivir allí, pues yo me di cuenta que Claudio todavía era peor, todavía era mucho peor. La cosa había sido ya. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos acomodaron esa velocidad suya a Mm. las clases. Entonces le iban colocando en distintos niveles que no tenían por qué ser su año de nacimiento, ¿entiendes? Entonces, Mm. claro, él se sentía súper a gusto. Cuando vino a España, pues no le gustó. Y total, que me dice un día que se va a Australia. Mira, yo al principio el corazón se me paraba. Pero yo decía, Dios mío, que yo conozco a Australia de hace la torta de años de cuando nosotros estuvimos vendiendo unos cacharros allí, que era colocar los equipos de telecomunicación debajo de la tierra. ¿Por qué hacíamos eso? Porque hay una cosa en Australia que se llaman los canguritos y los Sí, canguritos se cargaban los equipos que poníamos en mitad del campo. sí. ¿Entiendes? Se lo cargaban los canguritos y luego los rancheros australianos pegaban tiros a los canguritos para que no les destrozaran sus propiedades. ¿Y a quién le daban? Al cacharro donde estaban las telecomunicaciones. Claro. ¿Cómo no? Entonces era un follón. Entonces empezamos a enterrar eso debajo de la tierra. Entonces yo Australia la tenía como un sitio horroroso donde pegaban tiros a los canguros y tal. Cuando mi hijo me Mm. dijo, mamá, me voy a Australia y tal, porque allí en la Universidad de Melbourne me han tomado y tal, y no quiero ir a Estados Unidos porque me ha salido Texas y Texas es horroroso de feo. Bueno, menos mal porque ahora está Trump, o sea que eso ya Y hubiera sido. no quería ir a Texas ni nada, muerto de risa. Total, que se fue allí y cuando fuimos la primera vez a verle, yo fui desde Chile, porque le dejamos espacio, porque estos tipos que son tan listos, pues luego son un poco pelmazos, ¿no? Entonces mi marido y yo dijimos, no, vamos a dejar aquí un poco despacito. Entonces un día me cogí un avión y me fui a verle, ¿no? Desde Chile. Y mira, estaba aterrizando y dije, chuta, qué pedazo de país. Yo no, claro, había estado trabajando y no lo había disfrutado. Sí. Me encantó, me parece un país, bueno, país, eso es un continente, ¿no? Obviamente. Me parece una cosa increíble, tiene una geografía alucinante, tiene unos paisajes brutales, la gente es súper abierta y de verdad, y se vive muy bien. O sea, no viven tan atropellados como vivimos Sí. ni en Estados Unidos ni en muchos países de Europa. Me parece un sitio realmente maravilloso. Y luego hay poquísima gente. O sea, que hay veces que te sientes una soledad brutal. Australia me ha gustado mucho. Luego Asia, pues tiene muchísimos encantos, pero claro, para vivir tienes que acolimatarte a ese tipo de cosas. Yo en Australia sí viviría, pero vamos, me iría hasta a un sitio ahí perdido, ahí en la cabaña, tan feliz de la vida, con tal de tener una buena antena que puedas comunicarte. Pero, Pero sí, ¿canguritos te has traído a España o los canguros han quedado allí? ¿Has mira, adoptado alguno? los canguros no son todos canguros, hay unos bichos mucho más feos que los canguros, Sí. pero no tienes ni puñetera idea la primera que lo ves. No, te pegan sustos. O
sea, eso, o sea, yo tengo, lo iba a traer para la entrevista, pero no tengo un triángulo, o sea, un rombo que aparece Sí. en todas las carreteras en amarillo con la figura del canguro, porque aparecen por todos sitios. Como aquí te aparece un zorro o te aparece un, ¿cómo se llama? Un ciervo. Ahí te Sí. aparecen por todas partes. Y luego hay otro que no sé cómo se llama, mi hijo me va a regañar, que es así como más redondito, ¿sabes? Que se va por las zonas donde hay mucha vegetación. Y entonces de repente pega un salto y lo ves. Hostia, no tiene bichos, ese país tiene bichos de todos los colores, pero muy bonito, de verdad. Y bueno, yo que soy enamorada de la arquitectura victoriana, Me imagino. una preciosidad. La primera vez que pisas Santiago de Chile, ¿cuándo fue? La primera vez fue, pues fue cuando yo creo que estaban haciendo el este del no, estaban hace muchos años. Yo estaba recién titulada, me mandaron ahí para hacer para valorar los activos que tenía la compañía de teléfonos de Chile, la CTC, y a mí me suena que estaban o ya había ganado el no o estaban por ahí. Pero mira, yo bajé del avión y es como ver todo el mundo en blanco y negro. Tú date cuenta que esto era a finales de los años 80 y en España estábamos, happy flower, o sea, estábamos con el año 92 en vista, el país crecía como una locomotora, bueno, aquí ya había habido destape, ya nos habíamos olvidado del destape, ya había de todo, ¿no? Y estos no, la gente no te hablaba directamente, tenían miedo porque no sabían de qué lado estabas, entonces eran muy cautos con las palabras, extremadamente educados, siempre lo han sido, eso hay que reconocer que son extremadamente educados, pero se notaba como cierta tensioncita, ¿no? Hay una tensioncita que claro, la idea que tú tenías de Chile, pues era la que se tenía en este lado del mundo, ¿no? Pues un país que haya tenido a un presidente, Allende, que lo habían matado, nosotros en este lado pensábamos que lo habían matado, todavía hay dudas con eso, y que de repente habían tenido no sé cuantísimos años de dictadura, bastante criminal, por cierto, y que aquello pues estaba todavía, pues, pero que estaba ya saliendo, porque era un país, ya en ese momento la economía de Chile era buena, ¿entiendes? Pero el silencio era brutal. Era un silencio que te golpeaba, de verdad te lo digo, te golpeaba. Era un país que daba miedo todos los silencios y todo lo que la gente se estaba guardando y que no estaba diciendo. Entonces, eso fue la primera vez, lo dejé. Me tocó en otros países, me tocó Argentina, me tocó Bolivia, me tocó México, me tocó toda la privatización de los sistemas de telecomunicación de América y lo olvidé, casi lo olvidé. Y de repente vino la crisis española, de estos que nosotros somos un país, que somos o muy buenos o muy malos, o sea, en el medio nunca estamos. Vino la crisis española y hablé en ese momento yo tenía una sociedad chiquitita, y hablé con mi socio y le dije, mira, aquí en España nos vamos a comer un colín porque esto ya me lo sé yo de cuando tuve el tema de TD. Con los telecos hemos tenido que viajar toda la vida porque el mercado se quedó chico. Y aquí nos va a pasar igual y vamos a tener que irnos fuera. Me voy a pegar un viajecito por América y veo yo qué país me mola más. Y al principio pensé México, de verdad, te lo juro. Y hablé allí con todas las personas que había que hablar y me dijeron, esto está súper complicado, has llegado demasiado pronto. Y cuando bajé del avión en Chile, no llegué a Santiago, entré por arriba, por Antofagasta, porque venía por Lima. Y cuando llegué y vi todo ese polvo, dije, Dios mío, he llegado a toda la minería chilena, esto es horroroso, horroroso. Mira, te juro que estuve a punto de agarrar el avión y volverme a Lima. Lima me había encantado. Yo decía, yo aquí no me quedo con todo esto y tal. Bueno, pues cuando ya bajé otra vez en Santiago, bueno, fue como un amor así, un amor, o sea, de verdad, yo me quedé loca con la ciudad. No tenía nada que ver. No, o sea, no era una ciudad barroca, no era una ciudad, ¿sabes? De estos, como ellos dicen, coloniales. No tenía nada que ver, era una ciudad moderna, modernísima, pero tenía una arquitectura impresionante. Vamos a hablar de la saga, ya por fin, porque claro, yo creo que tenemos que conocer primero a Miriam, el antepasado de Miriam, para conocer bien su literatura. Que bueno, que hay muchos más antepasados, lo que pasa es que si no ya el tiempo se nos va. Pero háblanos de esa saga porque está primero La Casa de la Golilla de Cóndor, luego llega Lluvia de Cóndor, que sería esa secuela, y ahora en 2026 pretende sacar La Silla Vacía, que todavía no está publicada, pero que saldrá. La previsión, ¿no? Entonces, cuéntanos cómo empieza esa saga. Me está costando. Pues esta saga surge como todas las cosas, de una anécdota. Entonces yo estoy con un amigo y un amigo me dice que él cuando era chiquitito,
pues que usaban unas moneditas, que son los cóndores que se ven aquí, ¿no? Sí. Que eran unas moneditas de 10 pesos, ¿no? Que Sí. habían perdido mucho valor y que los maestros de obra le hacían un agujerito con un cincel y las usaban de arandela. En Chile, arandela se dice golilla. Ujú. Y que toda su casa estaba apernada con esas golillas, con monedas de 10 pesos. Y yo, hostia, qué cosa más alucinante. O sea, me pareció fantástica, ¿no? Y claro, que él de pequeño pues tenía unas alucinaciones allí viéndose con todo ese cobre escondido que no te puedes imaginar. Claro, los críos tienen una imaginación absolutamente brutal. Y entonces la Casa de las Golillas de Condos la escribí para él, como recuerdo a su papá, a esa casa que él había construido, su papá, que había construido en el nuevo Santiago de Chile, que era Santiago de Chile Oriental, en un momento digamos, del crecimiento de la ciudad, donde se iban dividiendo las antiguas chacras y estancias en loteo, de lotes de terreno más chiquititos, donde la gente se hacía su casita, cada una su casita diferente y tal. Y esa casa para él tenía un significado muy especial porque fue la casa que su papá compró en Santiago. Ellos no eran santiaguinos, ellos eran de Concepción. Y era el momento, claro, de gloria de la familia, que habían llegado a Santiago, era como la riqueza, etcétera, etcétera. Y el papá se murió. Entonces yo se lo escribí a él. Este libro iba para él. Realmente era un libro para mi amigo. Era para mi amigo. Entonces, entonces tomé caracteres de él, porque es un tío muy gracioso. Entonces, en el libro hay cosas de él mezcladas con mi imaginación y tal. Y bueno, ya terminó siendo una cosa de espías, porque a mí lo de los espías me parecía fantástico. O sea, Pero aquí todas momento, las casas tienen una identidad propia, ¿no? O sea, todas son sí, únicas. cada una es distinta. En ese barrio que te estoy diciendo de lo que se llama el Santiago Oriental, en Chile no se dice este y oeste, se dice Sí. poniente y oriente. Vale. Es así. Entonces, el Santiago Oriental, que es lo que está más cerca de la cordillera, para que nos entendamos, pues ahí cada uno tenía su casita diferente. Y uno pues ponía una chimenea, el otro ponía un parral de madera, el otro ponía una cerca ¿sabes? De barritas de acero. Cada uno le daba su seña de identidad. Y era una manera también, digamos, de autoafirmarse, es decir, esta es mi casa, ¿no? El chileno además es de casa individual, no le gustan las torres. Ahora, evidentemente, en Santiago la gente vive en torres, ¿no? Pero en aquel momento la ciudad se extendía horizontalmente. Entonces, ya te digo, el libro nace por él, que es un homenaje a él, a su familia, a su papá, a todos esos años que él vivió y a su orfandad, porque él se convierte en huérfano muy pronto y tiene que tirar adelante con la familia y hacer un montón de cosas que a lo mejor si no es huérfano nunca las hubiera hecho. Entonces, esto fue un libro muy chiquito, me lo vio mi diseñadora, Marina, y le gustó. Y dijo, chuta, esta tía escribe diferente, porque es verdad que yo escribo diferente, no mejor, diferente. Diferente, un estilo, Diferente, claro, diferente, que mejor, cada uno escribe como le da la gana. sí. Y claro, es un estilo distinto, y entonces dijo, bueno, pues esto puede tener cabida, ¿no? Entonces fue ella la que me dijo, escribe una segunda novela y la llevamos al premio de Amazon. Entonces la segunda novela se llamó Lluvia de Cóndores, que viene de esa obsesión, ¿no? De la obsesión de unas monedas que tienen que guardar un secreto, porque aquí lo importante es que el niño tiene un secreto. Luego salen los espías, todos y tal, pero el niño guarda un secreto emocional, que es el secreto que guarda Chile, de una emoción contenida durante mucho tiempo. Y entonces este libro, en lugar de ubicarlo en esos años 50 y 60 y 70 de Chile, ¿no? Que es cuando va creciendo la inflación, y por eso se llamó el periodo de la inflación crónica. El libro tiene humor, ¿eh? Porque yo soy así, o sea, aunque estés hablando de algo terrible, de repente una burrada para que el tipo se nos ría, claro. Sí. Pues en la segunda parte ya me coloco en un año crítico de Chile, 1986. Para cualquier chileno ese año es muy importante porque ese año es, primero, el atentado a Pinochet, ¿vale? Y mucho más importante, el apoyo de Estados Unidos, ya clarísimo, para que Chile vaya hacia la democracia. ¿Vale? Entonces, lo de los americanos es buenísimo. Como estos tíos son puritanos, pues les dieron $1 billón para el golpe de Estado de, ¿cómo se llama este? De Pinocho, y otro $1 millón para conseguir entrar en la democracia, ¿cómo se llama este? El sufragio del no.
Entonces, y con eso ya se creyeron que la conciencia ya se les quedaba nueva, ¿entiendes? Entonces, claro, yo ubico esa novela en el Santiago del año 86, voy describiendo todos esos edificios de los que yo estoy súper enamorada, con lo cual uno de los, digamos, protagonistas de la novela es Sí. pues, de eso, la arquitectura, y creo un personaje que es la hija de Ramiro, que es el protagonista de la primera novela, que se autocrea, que ella Claro, pero yo y estaba se mirando quita hasta el nombre de familia, se quita. pero estaba viendo la portada de Lluvia de Cóndores y vemos ahí un palacio, que ese palacio que es lo que representa Ese ese palacio Palacio es de el la Moneda. Palacio de la Moneda. Ah, el Palacio de la Moneda. Vale, vale. Claro, o sea, Chile tiene una historia muy especial. O sea, tú sabes que en la época colonial, que a mí me gusta decir colonial, porque eran virreinatos, chuta. O sea, una cosa es una cosa y otra cosa es otra. Sí. Entonces, en la época del virreinato, el Imperio Español no dejaba que se acuñara moneda en todos los sitios. Estaba controlado en los lugares de acuñación de la moneda. Entonces, uno de los lugares de acuñación de la moneda era efectivamente Nueva España, ¿entiendes? Ahí había un palacio donde acuñaban moneda, tal y cual. Y los chilenos andaban todo el día llorando que no les llegaba la moneda acuñada, porque claro, porque necesitaban efectivo y aquello pues no. Entonces, en un momento dado ya entran los Borbones en ¿cómo se llama esto? En la monarquía española, y entonces los Borbones, estos ya, todo el rato la conquista y el desarrollo ha sido con iniciativa privada, que es otra de las cosas que no se dice mucho, pero todo lo que se ha hecho en América lo han hecho no la monarquía, sino lo han hecho privados, ¿vale? Entonces le ofrecen a un chileno, un criollo, dice que él va a hacer el Palacio de la Moneda ya en el siglo XVIII, pero que él quiere ser marqués y además quiere ser el usufructuario de los bienes de esa ceca para siempre. Y es uno de los nobles más conocidos de Chile. Entonces, el palacio que es presidencial, el que conocemos como el Palacio Presidencial, en realidad es una ceca. La primera ceca de Santiago de Chile es el Palacio de la Moneda. Pero se puede entrar dentro del palacio, Se puede visitarlo. entrar. De hecho, yo solo recomiendo a todo el mundo que vaya a verlo porque es una belleza. Conoces parte de la historia de Chile bastante bien. Y luego se dejó de utilizar como palacio presidencial, no sé si en los años 50 o algo así, ya no sé. Y ahora creo que el nuevo presidente lo quiere volver a usar como domicilio del presidente, pero ha estado muchos años sin usarse como domicilio de los presidentes. Y es muy bonito, hay que verlo. Tiene una arquitectura, sinceramente, es una cosa súper alargada, ¿no? Y bueno, es enorme de grande, o sea, delante tiene toda la plaza, que ahora mismo digamos, de jardín y peatonal, antiguamente pues no, pero ahora sí. Y es una zona, vamos, ir a Santiago y no ver el Palacio de la Moneda me parecería un atentado. Oye, ¿y Ciudad Jardín aparece en la Casa de la Golilla o aquí también aparece en Lluvia de Cóndores? ¿El cuál? Ciudad Jardín. Ciudad Jardín. Bueno, Ciudad Jardín es esta ciudad que te digo que nace en, ¿cómo se llama esto? En la zona oriental de Santiago. Hoy en día es una comuna muy conocida, ¿no? Vale. Es Ñuñoa. Todo el mundo que sea de Chile va a saber de lo que estoy hablando. Y además es modernilla, ¿eh? Ahora es una comuna de gente joven, súper dinámica, hay un montón de bohemios, o sea, ahora es una parte, pero antiguamente era de los profesionales que empezaban a tener plata y se hacían allí sus casas, ¿no? Claro. En un cacho sale, evidentemente, porque tiene que llegar a la Casa de las Golillas de Cóndor, y la Casa de las Golillas de Cóndor es otro de los protagonistas, ¿no?, de esta novela. Pero la novela transcurre en el Santiago Centro, ¿vale? En el Santiago Centro, al lado de las grandes universidades de Chile y la Universidad Católica, y en las afueras de Santiago, cerca de lo que es el San José del Maipo y todo esto, que es donde pues mucha gente creció en esa dirección, sus casas, pues es una zona pues como aquí cuando te vas a la sierra, ¿no? En Madrid, ¿no? Y si tiene esos escenarios, tiene el escenario de Santiago Centro, el escenario, digamos, de las Vizcachas, y tiene el escenario luego de la Casa de las Golillas de Cóndor, que evidentemente sale. Sí. Bueno, vamos a hablar de historia de un follicidio porque el título es llamativo. ¿Qué es un follicidio? Pues mira, esto es una idiotez mía. Cuando yo estaba en el tema de hacer grandes, pues eso, obras de telecomunicación y tal, pues casi todas iban por licitación.
Mm. Entonces, cuando perdíamos una licitación, decíamos, nos han cepillado, nos la han hincado, estas cosas Sí, vulgares sí, que sí. usan normalmente más los hombres que las mujeres. Y yo dije, pues yo me voy a invitar mi palabra, que no va a ser Sí. ni cepillar, ni hincar, ni nada de eso, porque me parece súper vulgar y súper masculino, y yo voy a tener mi propia palabra cada vez que perdamos una licitación. Y esto va a ser un follicidio. Y lo mismo, la gente se reía cada vez que decía follicidio. Yo no le veía ninguna gracia, porque nos acabamos de perder a lo mejor, yo qué sé, 4.000 millones o lo que sea. Entonces, como una es de ciencias y los de ciencias somos gente muy Sí. ordenadita, pues lo primero que hice fue analizar etimológicamente de dónde venía follicidio. Pero existe Y claro, es una invención no, tuya, no, ¿no? y en el libro viene el análisis etimológico de la palabra Sí. follicidio. Sí, 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 viene perfectamente. Y te vas a descubrir que la palabra folli, o sea, la raíz, el verbo que va detrás, ese verbo, la acepción que usamos todos los seres humanos, es la cuarta en la RAE. O sea, que hasta la RAE se come los significados más utilizados del ser humano con las palabras. Yo cuando descubrí eso dije, ¿le voy a escribir al tipo este? Pero ¿cómo puede estar ocultando el uso que hace la gente de esa palabra? No es el de airear hojas. Claro. Bueno, pues salió de eso, de una tontería. Entonces yo me puse, pues es lo mismo, yo escribo a veces muchos cuentecillos así tontos y tal, y tenía un montón de cuentos sinvergüenzas. No sexuales, sinvergüenzas. Sí. Que no es lo mismo. Sinvergüenzas. Yo no hago erótica ni nada de eso. Eran sinvergüenzonadas completas. Sí. Completamente fuera, descastadas completamente. Pero cosas que el ser humano normal no debería decir más que a su, yo qué sé. Entonces empecé a escribir una serie de cuentos y se los mandé a un editor mexicano. Mm. Lo de siempre. Palabras óseas. Me dice, no, te has equivocado, aquí debe ser socias, con C. Digo, pero vamos a ver. ¿Cómo que la duquesa de Éboli no es la socia de Miriam García? Es las socias de Miriam García. Y ahí dije, chuta, yo creo que por aquí no va muy bien. Entonces lo publiqué con una editorial española que se llama Fénix Literario o Ediciones Fénix. Son unas chicas de Cataluña fantásticas. Monse es un pedazo de amor y me hizo una edición preciosísima, preciosísima. Yo no soy así de muchos colorines y tal, pero Sí. me puso unas cosas monísimas, ¿ves? Me puso sangre. Claro, me puso Claro, sangre en porque tenemos que uno. aclarar que la duquesa de Éboli no dejaba de ser Miriam García. Quiero decir que no es una autora, Claro. es Miriam Lo que García. pasa es, claro, lo que pasa es que al principio, como yo en las redes sociales era Miriam, con todos mis apellidos, pero estaba enfocadísima a un tema de técnico, pues digo, ¿cómo me voy a poner yo ¿cómo se llama esto? A publicar libros de narrativa o relatos con mi nombre si todo el mundo me relaciona con hacer divulgación científica y cosas súper aburridísimas, ¿no? Y esto es una panda de gansadas. Entonces, claro, yo en el primer libro, pues puse Duquesa de Éboli y en chiquitito, chiquitito, Miriam García. Pero así en enano, o sea, que casi ni Sí. se veía. Pero es que lo más gracioso de todo es que me voy a una feria, me pongo a vender los libros tal y cual, que es ahí donde esto es una fauna etnográfica que tenemos en las ferias fantásticas. Y entonces me dice una señora, yo a la duquesa de Éboli la conozco. Digo, pues sí. Claro, digo, aquí la tiene. Y me dice, la historia suya es apasionante. Y digo, pues fíjese, qué bien. No sabía yo que mi historia fuera apasionante. Y estuvimos hablando un buen rato, un buen rato, un buen rato, y al final le dije, no, mire, verá, la que usted conoce es princesa, yo soy duquesa. Digo, Ana de Mendoza era princesa, yo soy duquesa de Éboli. Y la mujer ya luego se moría de la risa. Sí. Claro. Pero Bueno, aquí bueno, nos encontramos historias, evidentemente, hilarantes, con mucha ironía, ¿no? Mucho sentido del humor, sobre lo absurdo de lo cotidiano, ¿no? Lo absurdo de la vida. ¿De dónde nacen todas estas historias? Porque entiendo que también hay una parte de todas esas vivencias que tú has tenido claro. que se materializan aquí, ¿no? Mira, la primera, yo cuando llegué a Chile y en otros países también te pasa, el tema de la burbuja personal. Mm. Que no sé si os ha pasado. Hay países donde la gente se te echa encima y hay gente donde los países, vamos, parece que es que tú llevas un aro así de 5 metros y se te ponen súper lejos. Mm. Bueno, pues Chile, la gente no es que se te eche encima, es que son de piel.
la piel, coño, ya, pero en el metro la piel, déjame yo que tenga mi piel y tú la tuya, ¿no? Sí. Y entonces empezó con esas tonterías, ¿no? Yo me fijaba, ¿no? Que eran como más, era diferente, era como muy diferente. Y además estaban muy obsesionados, muchos hombres jóvenes, con el tema del placer. El placer era una cosa que, bueno, nos pasa a todos, ¿eh? Pero allí era como, me voy a morir sin conocer el placer de mi vida y esto va a ser la leche. Y entonces hay una serie que se llamaba Infieles y yo la escuchaba por las noches para aprender argot chileno, que es buenísimo. Hablar en argot chileno, pues te arregla muchísimo el cuerpo. Y entonces, viendo esas barbaridades que yo veía por las noches, que eran unas auténticas animaladas, porque pasaban cosas súper divertidas, pues escribí el primero de los relatos de historia de un follicidio, pues un poco que esa caricatura de me voy con una mujer, luego me voy con otra tal, y no me fijo en la mujer, o no me fijo en el hombre, me fijo en el placer que obtuve. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Entonces era esa crítica de que le pasa a muchísima gente que pierde la vida buscando ese placer absoluto y a lo mejor lo tenía al lado. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Y además es que cosifica a la persona con la que ha estado porque no le importa a la persona, lo que le importa es ese placer, no le importa otra cosa, todo con mucho humor y con todas las travesuras que le pasan al pobre protagonista, que vamos, le pasa de todo al pobre hombre, hasta verse con, porque los carabineros en Chile, que son la policía, van con unos, ¿cómo se llama esto? Con unos chalecos de Kevlar, así muy pegados, las chicas y los chicos, para así como una cosa horrible. Y el pobre pues tiene ahí una cosa con una carabinera que con el Kevlar y todo, el pobre hombre cae fascinado contra la carabinera. Entonces, le pasa de todo. Pero es eso, yo claro, escuchaba esas historias locas de infieles y yo me hice la mía propia, o sea, está una locura absoluta. Pero es eso, es sobre el deseo y el placer, que a veces nos domina más allá de otros, el placer físico quiero decir, y el deseo físico, mucho más que otro tipo de placeres que nos puedan llegar. Entonces, esa fue una, pero bueno, hay más. Pero pese a lo cómico de la vida, ¿no? Y de todo, al final, un poco. Es un libro, al final, con ese toque cómico, ¿no? Pero hay historias que tú crees que duelen también, aunque pueden transmitir. Sí, porque mira, la gente que pierde mucho el tiempo en ese tipo de cosas, y yo tenía un amigo allí que tenía un montón de verdad de pololas, allí llaman pololas a las novias, ¿no? Pololas para arriba y para abajo, y debía tener hasta un cuadrante. El pobre debía tener un cuadrante a ver quién le tocaba cada día. O sea, el pobre tenía un destroce. No viven. Es una vida horrible estar dominado por los placeres, digamos, físicos. Eso yo te lo digo. Luego hay también crítica social. En otro de los relatos, pues hombre, se ve un poco el ascensor social que se consigue en Chile, ¿no? Gracias a que la gente puede ir a la universidad, estudia, entonces sale de ese agujero gris que es, pues, no tener, digamos, ningún tipo de formación ni titulación y se forma el grupo de los profesionales. Y cómo todos esos que han pasado al mundo de los profesionales, aunque son profesionales, pero realmente siempre son como un poco advenedizos, porque no vienen de la gran familia. ¿Entiendes? Entonces se matan, hacen lo que sea, incluso intentan casarse con la hija del jefe, la hija del jefe les sale fatal porque le sale una ninfómana de 3 pares de narices o cualquier barbaridad, pero el tipo persiste y es de verdad, esa dureza de no pertenecer a la clase que corresponde con tu salario. Tu salario claro. Es muy bueno, pero no tienes la clase de tu salario. Y eso yo me di cuenta en Chile que pasaba mucho más que probablemente que aquí. Y ahí yo sí que quise hacer un poco de crítica. A lo mejor me salió sin querer, ¿eh? Sí. Pero sí que yo eso sí que lo noté. Y luego, bueno, pues hablar un poco de ese Chile que no se conoce tanto, que es el Chile de los clandestinos, de los vicios, que hay muchos vicios, pero que no son vicios, que en realidad son actitudes absolutamente humanas, pero que están consideradas como vicios. Y mucha gente que se tiene que ocultar de vivir una vida plena en esos espacios que llaman clandestinos, porque si sacan a la calle lo que realmente les gusta, seguramente que la sociedad les rechazaría, ¿no? Y sí, con mucha risa, pero bueno, pues es así. Y bueno, la tercera historia, la historia va de mí. O sea, va de mí cuando yo era jovencita, que no sabía decir que no a ninguna cosa de trabajo
y por culpa de no saber decir que no a las Pero cosas sigue que sin saber decir que no cuando yo te propongo venir a los debates de la trinchera. Eso se mantiene todavía. sí. Siempre dice sí. Pues claro, yo no Bueno, sabía decir no. Entonces, ¿qué ocurría? Pues que te vaya, yo estaba a lo mejor en Londres y me decían, no, no, y ahora te vas a Austria. Y me iba a Austria. No, no, y ahora te vas a... Y entonces, a lo mejor llevaba meses fuera de mi país, ¿sabes? Dando vueltas, yendo a distintos eventos y tal. Y bueno, pues el día que quise volver a mi país, pues había huelga general y no pude coger el avión y me tuve que venir en un tren que tardé 24 horas en llegar a Madrid. ¿en un qué? En un tren Ah, en un tren. 24 horas y vamos parando cada X tiempo de París a Madrid y ahí me pasan de 50.000 cosas. Entonces, esa sí que es una crítica, ¿no? A que a veces no sabemos cuáles son las prioridades de tu vida. Entonces, como no las sabes, pues vas viviendo de esta manera, ¿no? Pues me mandan a tal sitio, pues le digo que sí, me mandan a tal sitio, pues le digo que no, que le digo que sí. Y cuando resulta que ya necesitas estar con la familia, pues ocurre una eventualidad, como fue la huelga general del año 86, que nos dejó aislados a un montón de españoles fuera de España y no podíamos volver. Madre mía, claro. Bueno, ya para terminar, quería hablar también un poco de tu actividad en redes, porque, bueno, eres muy activa también en redes, bueno, sueltas pequeñas reflexiones, pequeñas historias, y además cada mes tiene un hashtag distinto, quiero que nos cuentes, pero también un poco por las reflexiones que tú haces, ¿no? Y lo que tú vas contando, analiza un poco también la actualidad. No solamente hablas de España, también hablas de, bueno, de Chile, ¿no? Y de muchos personajes históricos. ¿Cómo ves la realidad de España y cómo se diferencia de la de Chile, la realidad, la de ahora, la contemporánea? Vamos a ver, Chile es muy ordenado. O sea, yo siempre lo digo, es un país chiquito, son 20 millones de habitantes, y es un país muy ordenado. Primero tiene un sector que es muy fuerte, ¿no? Que es el minero. Entonces, eso también hace que tenga como siempre como un sostén, ¿no? O sea, por mal que vaya, está la minería. Y la minería, de alguna manera, es un generador de riqueza y un generador de circulante en el país. Pero eso todo es muy ordenado. Entonces, ¿qué ocurre? Desde que llegó la democracia, pues han tenido, la verdad es que una vida política bastante ordenada, como ellos son. Entonces, pues han gobernado durante un montón de años la concertación, que eran un montón de partidos juntos que iban gobernando y tal y cual, y se iban repartiendo un poco los puestos de poder y demás, y luego de repente entró la derecha, después de un montón de años, ¿no? Al principio lo aceptaron bien y luego vino el estallido social del año 19, que eso ya lo contaré algún día. Ahora Chile, ¿qué ha ocurrido? Pues esos 4 años que han estado, 5, desde el año 2019 hasta aquí, que se ha pasado mal porque ha habido violencia, ha habido una serie de cosas y tal, el chileno es como si hubiera entrado en hibernación. Ha dicho, esto va a pasar, esto va a pasar, esto se va a acabar y en algún momento volvemos a lo normal, ¿no? A que hoy tenga el poder Pepito y mañana Penganito y se vayan intercambiando y la economía va a seguir creciendo y tal. Son más pacientes que nosotros. Eso sí, salen más a la calle. Bueno, de hecho, el otro día cuando ganó este último, estaba todo el mundo en la calle. Era una fiesta que habían montado. ¡Pi, pi, pi! Una cosa tremenda. Pero tienen la paciencia de esperar a que las cosas terminen. O sea, los ciclos terminan. O sea, en España no somos pacientes con los ciclos. Y rompemos los ciclos. O sea, esa es la otra cosa. O sea, desde que llegó la democracia en España, pues el que ha agarrado el poder le cuesta soltarlo, pero mogollón. Pero se agarrota ahí, se agarrota. Y la gente se hace fanática. Entonces, al que está agarrotado al poder, en lugar de decir, oye, a lo mejor ya, pues joder, que se vaya este buen señor y que venga otro. A lo mejor lleva 15 años y es que no hay quien lo soporte ya. No, en España nos gusta el ídolo permanente, para toda la vida. ¿Entiendes? Entonces, eso nos hace ser mucho más sectarios y nos hace ser también, en el fondo, más irracionales en muchas ocasiones. Entonces, no se analizan las cosas diciendo, oye, mira, es que esto es inaguantable, estamos pues con las cuentas públicas hechas un asco, tenemos realmente un déficit horroroso, los servicios públicos a lo mejor no funcionan tan bien como tenían que funcionar, y se analiza, pero desde la frialdad, no desde la ideología. No, en España es ideología, nunca es la frialdad. Y ya te digo, el único momento donde yo vi que volvían a la ideología los chilenos fue con el estallido social. Que estaban
pegándole martillazos a una estación de metro y quemándola, y la televisión te estaba diciendo que eso era lo normal, porque es que la gente estaba indignada. Y tú, pero vamos a ver, si es que eso al final lo vamos a pagar otra vez todos los chilenos. ¿O se creen que es que el dinero sale del Claro, aire? pero tú estás la mitad del año en España, la otra mitad en Chile. Cuando tú Sí, vives en España, te preocupa tu país. Al final es tu país, quiero decir, tú has nacido aquí. O claro que me sea, preocupo. Si yo leo las noticias igual de Chile que leo las de España. O sea, ha habido una tormenta eléctrica esta semana, este domingo creo que fue, en Santiago, que hasta ha quemado, ¿cómo se llama? Las palmeras chilensis. Sí, ha pegado, claro, cuando te da el rayo, pues te da el rayo, ¿no? Y bueno, claro, estaba preocupada, o sea, ha habido unos incendios horrorosos en la zona central de Chile, pues también me preocupa muchísimo, ¿no? Porque ahí sí que tiene un déficit, digamos, en cuanto a servicios. Me preocupa muchísimo todo lo que pasa en Chile. Han nombrado a los ministros, pues te interesa saber quiénes son, porque bueno, también de alguna manera pues van a condicionar la vida de la gente, ¿no? A quien estén nombrando. O sea, he votado en Chile, obviamente. Claro, sí me preocupa muchísimo. Y además yo creo que es un país que tiene un potencial brutal, absolutamente brutal, porque ese orden que tienen es su gran fortaleza, es la gran fortaleza del chileno. Y dentro de América hay que reconocer que han hecho un esfuerzazo brutal. Han hecho un esfuerzo y además lo hicieron sin ningún tipo de histrionismo, porque ahora se lleva esto del líder histriónico, que es una pena, ¿no? No, esto lo hicieron calladitos, fueron trabajando poquito a poco con gente seria. Evidentemente habrá corrupción como en todos los sitios, eso no claro. creo que... Pero no sé, a mí sí, a mí me gusta, es un país que me enternece muchísimo y bueno, todavía no lo conozco del todo, si es que es enorme de largo, si son 5.000 kilómetros. Pues O sea, que Miriam, dinos vamos dónde bien. podemos comprar todas tus obras. En Pues 2026 mira, saldrá la última que todavía no. menos el Lautaro se dice de Chef, que hay que comprarlo en diversidad literaria, Ujú. todas las demás están en Amazon. Yo las publico ahí porque, aunque sean de editorial, por ejemplo, Historia de un follicidio es de editorial, las Sí, publico ahí porque yo creo que es más accesible para mucha más gente, ¿vale? Y luego bueno. es verdad que mucha gente pues, te conoce a través de las ferias. Yo es que no puedo ir a mucha feria. Eso a mí me Me mata. imagino. No, que no es. Este año fui a una, creo. Ya no me da más. Bueno, vamos Eh, a. Sí. pero en Amazon yo creo que es un sitio donde se pueden encontrar las cosas y bueno, y ahí se ven un poco las reseñas y también te haces un poco idea. A mí las reseñas siempre me dan un poco de miedo, ¿no? Pero cuando hay muchas, pues ya vas viendo un poco que sí, que cómo te perfilan. De hecho, yo he aprendido cosas de mis reseñas. Sí. Porque claro, yo decía, pues yo es que tampoco sé muy bien lo que he escrito y de repente ves ahí que te describen a tus personajes y dicen cómo tú has hecho a tus personajes y dices, hostia, pues es que a lo mejor he hecho una cosa maravillosa y yo no me había enterado. Pues mire, vamos a terminar con una dinámica de asociación de palabras. Te voy a decir una palabra y tienes que asociarla con otra y en un segundo. O sea, es una cuestión de agilidad mental y Agilidad rapidez mental total. impresionante. Venga, Chile, Chile, calor. Santiago, Belleza. indígena, Diferente. cóndor, Ilusión. follicidio, Juerga. España, Mi casa. casa. Necesito una palabra. Casa. Ingeniería, Herramienta. literatura, Pasión. Miriam, Loca. duquesa, Mi alter ego. Éboli, Eh, Esa es más difícil. Éboli es mi espejo. trinchera. Pues amigos, Pues Miriam García, autora de muchas obras, entre ellas Lluvia de cóndores, Historia de un follicidio, que son las dos que hemos comentado más profundamente aquí, pero las podéis encontrar en Amazon. Así que Miriam, muchísimas gracias por haber venido a las entrevistas de la trinchera de los libros, a seguir escribiendo palabras raras, tanto en el grupo de charlas como en tus libros. Y bueno, ya nos irá descubriendo más palabras para conocerla mejor. espero que la silla vacía os entregue otro montón, digamos, de Y con palabras jerga chilena y extrañas. todo este tipo de cosas. Eso es. No, no solo chilenos, no, si ya que me has puesto este reto, voy a ponerme así, me voy a poner así Eso es. especial. Miriam, muchísimas gracias. Gracias a ti, Samuel, un verdadero placer. Venga.